a los 10 días. ¿Qué es el criterio? Tiempo. ¿Cuánto era el tiempo para NIH? 48 horas y de ingreso. La guía dice entre 48 a 72 horas. No es arreja todo el 48, no es entre 48 a 72 horas. Y al alta, 7 días. Esta señora está en tratamiento. Cumple el criterio tiempo. Ya, ¿qué otro criterio? Si tenía solo neumonía basal derecha, ¿qué te parece, Sammy, la placa? Solo hay infiltrado en la base derecha. No, bilateral. También se ve infiltrado iliar, parailiar izquierdo, basal izquierdo y un poco hacia el lóbulo superior. O sea, son infiltrados alveolares múltiples, ¿no es cierto? En los dos pulmones. Cumple el criterio radiológico. Cambio radiológico, nuevos infiltrados respiratorios. Ya tenemos criterio clínico, criterio tiempo, criterio radiológico. ¿Qué otro criterio nos falta? Laboratorial. Ahí habla de laboratorio. A ver, sigue leyendo abajo. Ya no hay más, ¿no es cierto? No habla de laboratorio. ¿Qué sería el laboratorio? PCR, aumento de los biomarcadores. Ya, no hay mucho laurea en ella. Hemograma. El hemograma. ¿Qué más? El aislamiento del germen. Recuerden que yo les decía la otra vez, neumonía cierta es diferente a neumonía probable. Si va a ser neumonía cierta es porque yo le punce el absceso, la neumonía, la infección, que lo cual no hacemos, ¿no es cierto? Es lo que les decía la mayoría que es neumonía probable. Lo que tomamos son muestras externas, ¿no es cierto? Ya, vamos a repasar neumonía. Ya, neumonía. Recuerden que la neumonía nosocomial hoy por hoy sigue siendo una de las segundas causas de infección en pacientes hospitalizados con altas tasas de mortalidad si el paciente llega a la UCI. ¿No es cierto? Tenemos que tener entre 48 y 72 horas después de que está hospitalizado el paciente y que se evidencie que es una infección que no se esté incubando al momento del ingreso. Ejemplo, a mí me hospitalizan por apendicitis, pero ya vine resfriado y ya vine con un proceso respiratorio alto y bajo. Entonces yo evoluciono nomás a neumonía probablemente. Entonces ahí podríamos hablar de neumonía temprana y neumonía tardía. Es bien difícil. Mejor que ustedes estén seguros de que no tenga riesgo para gérmenes nosocomiales, ¿no es cierto? Y el otro tipo de neumonía nosocomial es uno que está en sala común y el otro es el paciente que está en áreas de ventiladores mecánicos, en UCI, en trauma shock, en emergencias, ¿no? Y este es un subgrupo de neumonía asociado al paciente que netamente esté en ventilador mecánico. Neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no es cierto? Tiene que estar con el tubo endotraqueal de 48 a 72 horas y que después de eso se produzca el proceso infeccioso. Entonces, recuerden que es la segunda infección nosocomial más frecuente, casi 10 por 1000 hospitalizados. La mayoría de los pacientes, hasta más del 50 de los pacientes que ingresan a UCI hacen neumonía. Por eso los médicos los tratan de sacar del UCI, porque la UCI son bolsones de gérmenes MDR que son resistentes a la mayoría de drogas, ¿no? Como les decía, si a mí me da neumonía y estoy en UCI, 1/3 de mortalidad voy a tener por infecciones, ¿no? Alta tasa de mortalidad, altos costos elevados y patógenos multidrogos resistentes. Sí. ¿Qué hago? No, chico. Para los de atrás, pues que se sientan atrás. Los de atrás tienen buena vista. ¡Hala! Ya, así lo voy a dejar en chiquitito. A ver, los de atrás, ¿ven? ¿Qué van a ver? No responden en el examen porque se duelen. En presentar. Doctora, ayúdame. Ya, entonces. Sí. No, pero aquí tengo que subir. De lo... Otra vez. No. Quédate bien. Ya. Sí. Para
Para abajo. No se sale. A ver, complemento. Yo te ayudo, doctora. ¿Sí vas a entender? Ya, entonces. Solo más grande para los de atrás. Yo le ayudo a caminar. Entonces, la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada al ventilador podemos definirla como un inicio temprano o un inicio tardío dependiendo del tiempo en el que está, ¿no? Y el corte no es específico, de 3 a 5 días. Algunos no le ponen 3 días, 5 días, solo algunos días le ponen de 3 a 5 días, por eso le ponen ahí. Los 4 primeros días asociadas a gérmenes sensibles de la comunidad. Quiere decir que si en 48 horas a mí me da neumonía y no tenía otro factor de riesgo, podrían darme tratamiento para ganar. ¿Cómo para ganar? Porque son gérmenes sensibles. Pero ya después de los 5 días ni se les ocurra decir, ay, ceftriaxona le daré, porque ya son gérmenes nosocomiales, ¿cierto? Siguiente. Entonces, hay dos conceptos. ¿Es neumonía cierta o neumonía probable? Neumonía cierta es cuando el paciente tiene la clínica, tiene la radiografía, tiene el laboratorio, todo, pero además yo he identificado el patógeno en una muestra de histología, en una muestra de biopsia o de autopsia y he tenido un cultivo positivo. O sea, he identificado que es el lugar que me mostraba por ejemplo, a veces nos da infarto pulmonar y nos puede parecer neumonía. Yo le doy su tratamiento porque el infarto pulmonar también es disnea, tos, hemoptisis, hasta fiebre. Pero correctamente nosotros le damos tratamiento para todos. Tenemos riesgo de tener, anticoagulo, le doy antibiótico, le doy todo. Porque nunca hacemos una disquisición tan fina que tendríamos que tomar muestras de parénquima pulmonar. Como no tomamos muestras de parénquima pulmonar, todo es neumonía para nosotros. Pero si yo tomaría esa muestra de la misma consolidación, yo le doy neumonía cierta. O sea, ciertamente el paciente tiene neumonía. Siguiente. El otro concepto, neumonía probable. Igual, el paciente tiene síntomas, tiene infiltrados, tiene infecciones, secreciones mucopurulentas. Yo identifico un cultivo positivo en unas muestras obtenidas por cepillo telescopado. La muestra más fina y más estéril que se puede obtener de la vía respiratoria es el cepillo telescopado. Si entra igualito que la broncoskopía, entra al lugar, cepillamos y sacamos la muestra y lo mandamos a cultivos. Ahí necesito 10 a la 3, o sea, 1000 unidades formadoras de colonia. Si yo le hago lavado bronquioalveolar, necesito 10.000 unidades formadoras de colonia. Si yo tomo esputo, para que tenga validez, tengo que tener 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, la cantidad de bacteria a mí me va a definir si realmente, ¿qué tal en esputo hay 1000 unidades formadoras de colonia? Probablemente no sea una muestra representativa, ¿no? Puedo aislar el germen por hemocultivo o de líquido pleural también. Pero como no estoy aislando del mismo sitio de la neumonía, sino de alrededor, ya sea del hemocultivo, del esputo que sale o del líquido pleural, le pongo neumonía probable. Pero nosotros le ponemos NIH o no NIH nomás, ¿no es cierto? Siguiente. Mis factores de riesgo. Algo que no se puede modificar, por ejemplo, la edad, el EPOC, la comorbilidad, yo no puedo modificarlo como tal. Son factores innatos de cada paciente que van a hacer que tengan más riesgo de hacer neumonía intrahospitalaria. Pero también hay otros factores extrínsecos que yo puedo modificar, por ejemplo, el uso de citotóxicos, antisecretores. A toditos le ponemos omeprazol por el riesgo de úlceras por estrés. Pero ese omeprazol disminuye el ácido y el ácido puede producir más colonización bacteriana, tanto de la vía como de la vía digestiva y poder producir más reflujo y más riesgo de neumonías. Los traqueostomizados, el tiempo de hospitalizaciones, el antibiótico, ustedes van a pasar en medicina, si el paciente está con antibiótico 21 días, 30 días, más días, porque seguimos escuchando crépitos. No desaparece el crépito. Pero si el crépito es de una fibrosis, nunca va a desaparecer el crépito. O si el crépito es por una congestión pulmonar, porque tu balance es 2000, 2000, 2000 y tienes congestión pulmonar, nunca va a desaparecer el crépito. Entonces ahí hay que valorar muy bien muchos factores para suspender el antibiótico y nosotros somos uno de los pocos países que utilizan antibióticos prolongados inadecuadamente, ¿no? Algunos medicamentos que podemos modificar, el exceso de corticoides, de sedantes, o lo que pasa en la emergencia y en los pisos es que el paciente hace bullying y le doy aloperidol y para que duerma bien le doy más clonazepam y todo y le doy, pues no le hago dormir, al día siguiente lo despierto con código de motor de oxígeno, ¿no? Las sondas nasogástricas que hacen también, recuerden que al abrir el esófago
también hay una translocación bacteriana y también disminuye el reflejo de la deglución. Por lo tanto, hay microaspiraciones cuando utilizamos sondas, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, mi paciente que va a hacer neumonía intrahospitalaria va a depender mucho del ambiente, de los cuidadores, de la visita médica, de la instrumentación, porque a veces no usamos jabón, no nos lavamos la mano, la ropa puede estar contaminada, el instrumental puede estar contaminado, hasta el estetos que tiene fómites podría estar contaminado y nosotros si yo lo reviso a la doctora, neumonía intrahospitalaria, la doctora tiene, no sé, alguna inmunodepresión y luego la reviso y no tengo el cuidado del manipuleo, tanto del instrumento, me va a dar pues colonizaciones. O lo nebulizo al costado de un paciente que no tiene síntomas respiratorios. O doy exceso de IVPs, ¿no? O una translocación bacteriana por exceso de antibióticos inadecuados. Entonces yo voy a tener mayores crecimientos de gérmenes oportunistas, pero cuando yo tengo algún factor de riesgo personal, ya no voy a tener solamente una infección oportunista, voy a tener ya una infección bacteriana severa en mi paciente, ¿no? Los mecanismos generalmente en la NIH son la inhalación, la aspiración y la translocación bacteriana. Siguiente. Entonces, es muy importante la fisioterapia respiratoria. ¿Se acuerdan que hemos visto a la paciente cómo tenía la secreción, el flemón dentario que dice? El flemón dentario es la secreción, es la colonización de bacterias que existe a nivel de la cavidad. Y los abuelitos tienen la flema acá y está bueno, a ver, hagan una revisión en todos los pisos de medicina. El 30% de abuelitos tienen secreciones y no lo limpian, no hacen gárgaras, no tienen higiene dental. Entonces nunca vamos a tener una adecuada higiene ni tampoco fisioterapia. El paciente tose y no bota la flema, se ahoga con flema. Tiene que haber un reflejo de tos, no se trata de inhibir la tos totalmente. La tos es un mecanismo de defensa que expulsa las secreciones. Si yo inhibo la tos, yo voy a tener secreciones. Yo puedo nebulizarlo, puedo fluidificar la flema, puedo hacer fisioterapia. Y en otros países hay la máquina de tos. Para los neuromusculares le pongo la mascarilla y ¡pum! Le jalo. Es una máquina de tos que tiene, ¿no? Los neuromusculares que utilizan. Pobre higiene oral, colonización orofaringea, medicamentos, sedaciones, acumulaciones de secreciones purulentas y todo lo que conocemos. Siguiente. Los gérmenes más frecuentes de la neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles serán? Pseudomonas, estafilococcus, Klebsiella, bacilos gram negativos, gastrointestinales sobre todo, ¿no? Todos los gram negativos, ¿no es cierto? Estafilococcus, y sobre todo estafilococos resistentes, enterobacterias, pseudomonas, cinetobacterias, xenotropomonas, otros microorganismos resistentes, incluso la tuberculosis. Siguiente. Gran negativos, también tenemos gran positivos, porque yo también puedo contagiarme de un neumococo, pero de repente ya resistente, ¿no es cierto? Anaerobios, no se olviden que la cavidad oral está llena de gérmenes anaerobios, hongos. Si yo le doy meropen en banco y no le miro que tiene mugue, estoy haciendo una translocación bacteriana con hongos y le doy, pues, le hago tener cándida, ¿no? Aspergillus, que lo vamos a revisar, y algunos virus de infecciones respiratorias nosocomiales. Ya, los factores de riesgo para meticilina resistente, para pseudomonas, para otras bacterias, lo más importante es antibióticos usados en los últimos 3 meses. La comorbilidad, sobre todo en los respiratorios crónicos, el EPOC, la fibrosis pulmonar, las bronquiectasias. Los pacientes que tienen riesgo de seguir usuarios de salud, los renales, los que se dializan, ¿no es cierto? Los diabéticos, los inmunosuprimidos, los estos, ¿no? Que tienen factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, incluido el alcohol, ¿no es cierto? Siguiente, Klebsiella también. El diagnóstico siguiente, ya les había dicho, en los criterios de diagnóstico, como yo no puedo definir rápidamente, hay algunos scores que me pueden ayudar, porque a veces la placa no está a la mano, el hemograma no está, el germen no lo voy a identificar, y recuerden que de 6 a 8 horas es el plazo para que nosotros le demos antibiótico. Si el paciente tiene, como pasa en cirugía, tiene tos, expectoración purulenta, está febril, todo, lo operaron del apéndice el paciente y después de 2 días hace neumonía porque le da fiebre,
y no le dan al antibiótico, si ven lo mismo, el paciente va a hacer sepsis. Pero ya ahora pasa bueno, ya estamos más dinámicos en eso, entonces al asistente le decimos, rótale el antibiótico. No esperes tu resultado, no esperes nuestra interconsulta, porque a veces nosotros vamos después de un día y no vamos y están esperando, pero el neumólogo no ha venido el internista, pero ya se pasó 24 horas de infección con un germen nosocomial, ¿no? Entonces, criterio radiológico, nuevos infiltrados o progresión de los infiltrados, que se asocia a cuadro clínico, ya sea fiebre, analítico, leucopenia, leucocitosis, a esputos hematoicos más clínica, sigue siendo la clínica, no hay tos, yo podría sugerir que tiene neumonía intrahospitalaria. Criterio tiempo, clínico, radiológico, laboratorial, no nos olvidemos. Basta con 2 criterios clínico, laboratorial, yo tengo que iniciarle la medida terapéutica inmediata, ¿no? Y es lo que les decía. También, síntomas, criterio clínico, asociado a criterio radiológico, infiltrados permanentes con cultivos, asociado a los cultivos. En el catéter teloscopado, 1000 unidades. En el lavado bronquial alveolar, 10.000 unidades. En el cultivo común, 100.000 unidades o de esputo, ¿no? Hay que asociar a hemocultivos. En este caso, a diferencia de la NAC, yo tengo que pancultivar. Tengo que cultivar tejido, si es que tengo celulitis, orina, heces, si tengo diarrea o algún absceso para que pueda identificar el germen. Porque si tengo una neumonía con fiebre, tengo que hacer hemocultivos porque la guía dice, le das un tratamiento, pero desescalas ajustados a tu cultivo. Siguiente. Muestras de lavado bronquiolo-alveolar para algunos gérmenes, ¿no? Siguiente. Retrocede. Las tinciones, no son las tinciones para los gérmenes, ¿no? Entonces yo, si estoy sospechando, por ejemplo, Aspergillus, le pedí de galactomanano, inmunofluorescencia, PCR, KUH, el BK, dependiendo del germen que yo estoy identificando en mi paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, el score CIPIS es un score identificado sobre 6 que lo utilizamos mucho para el diagnóstico de neumonía. Entonces, como les decía, no esperamos confirmar, le podemos poner neumonía probable y empezamos tratamiento. La fiebre es mucho más importante, la leucopenia, incluso la hipotermia, en los pacientes con fiebres muy altas. La leucopenia o la leucocitosis. La calidad de las secreciones, ¿son purulentas o no purulentas? Los infiltrados radiológicos. El consumo de oxígeno que tiene el paciente medido por el PAFI, porque obviamente la neumonía intrahospitalaria es un paciente ya delicado que tiene oxígeno. Entonces ya no medimos el oxígeno, ya medimos el PAFI, ¿no? El corte es 240. Y el aislamiento del cultivo, ¿no? Entonces, si yo tengo una puntuación más de 6, es una neumonía, generalmente asociada a ventilador, si es que está en ventilador, porque este score se ha creado para los pacientes que están en la UCI y el ventilador mecánico, pero lo traspolamos también a los pacientes que no tienen ventilador mecánico. Basta que mi paciente tenga clínica, infecciones radiológicas y alteraciones laboratoriales, yo le inicio tratamiento, e incluso sin radiografía, porque yo podría utilizar la clínica y la clínica. Y entonces yo podría no necesitar la placa, podría no necesitar los cultivos, porque de inicio no necesitamos confirmar. Siguiente. Entonces, sin embargo, no todo es neumonía. Puede ser atelectasia, efusión pleural, neumonitis química, edema cardiogénico, no cardiogénico, reacción a drogas, hemorragias alveolares, contusiones y neumonías organizadas como la EPI, que no siempre son neumonías, o el infarto pulmonar, como les decía, que no siempre es neumonía, ¿no? Entonces ahí tengo que ver la calidad de las secreciones, por eso le hacemos además pancultivo y lo ajusto a mi respuesta. Porque en el tiempo estaré diagnosticando si ha tenido hemorragia alveolar, en los días ya estaré diagnosticando si además tiene atelectasia o efusión pleural, etcétera, 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 ¿no? Bien. El tratamiento es muy importante. Yo puedo basarme en la definición si es una neumonía temprana o tardía y utilizar antibióticos valorando qué tomó hace 3 meses. ¿Qué tal se hospitalizó en el Lorena hace un mes y le dieron ceftriaxona? Ahora viene al hospital y le voy a dar ceftriaxona.
Entonces, esto es una mala historia clínica porque dentro de los últimos 3 meses ya utilizó un antibiótico y si el paciente tiene síntomas de infección, yo tengo que ampliar mi cobertura antibiótica para otro tratamiento. O se fue de alta, se operó y se fue de alta con ceftriaxona metronidazol. Y regresa y le estoy dando ceftriaxona. Clindamicina, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que escalar. Si yo tengo gérmenes resistentes, tengo que darle combinación de antibióticos. Eso es muy importante. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son mis antibióticos más importantes? Y ya lo habíamos visto. Esta es la nueva guía, pero nosotros no tenemos muchos de estos antibióticos. Nosotros seguimos utilizando la escala para estafilococo. Si es sensible, penicilina, la oxacilina. Si es resistente, vancomicina y linezolida. En ese orden, oxacilina, vancomicina, linezolida. Para pseudomonas, puedo darle ceftazidima, cefepime, astrionam, piperacilina tazobactam, aminoglucósidos, quinolonas, meropenem, los carbapenem, ¿no es cierto? Puedo combinar ceftazidima tazobactam, ceftazidima avibactam, aminoglucósidos, quinolonas, sí. Puedo darle las cefalosporinas de la 5ª generación. Sí puedo darle cefalosporinas de la 5ª generación a mi paciente, pero todavía no tenemos los medicamentos incluidos. Llegan a Lima, a las clínicas grandes, pero todavía no lo tenemos distribuido para todos los pacientes, ¿no? Entonces, para pseudomonas, el tiempo de tratamiento es de 14 a 21 días combinado. Si yo identifico pseudomonas, le tengo que dar combinación. Si sospecho pseudomonas, le puedo dar una droga en 14 días. Si tengo identificado pseudomonas, tengo que darle tratamiento combinado y más. ¿No? Pues pseudomonas es uno de los gérmenes más agresivos. Bien, entonces aquí está toda la lista que ustedes quieran darle a pseudomonas. Igualito. Para estafilococo, meticilino resistente, vancomicina o linezolida. Y para mí, igualito, porque si yo cubro pseudomonas, cubro Klebsiella, cubro Acinetobacter, cubro gram negativos, estenotrofomonas, pero para eso me baso en mi cultivo. El antibiograma me dirá si sirve la ceftazidima, si sirve el imipenem, porque ahora tenemos gérmenes MDR que son resistentes a los núcleos, al meropenem y a las cefalosporinas. Y entonces le damos colistina o polimixina dependiendo de la sensibilidad o, como les decía, las cefalosporinas de la 5ª generación, ¿no? Listo, siguiente. El tiempo. La guía dice 7, 8 días versus 15 días no hay cambio en la mortalidad. Se mueren lo mismo. Entonces, que le dé 20 días, 30 días, 40 días de antibiótico no es importante. Lo que es importante es darle el antibiótico correcto. Porque ¿qué tal yo tengo una, no sé, pues un germen súper resistente y no me dan el antibiótico que requiero, igualito me voy a morir, ¿no es cierto? Por más meropenem que le demos, merobanco. A todos le damos merobanco en el hospital. Y entonces hacemos más resistencia, ¿no? Y siempre basarnos en la valoración del tercer día. Al tercer día le haré hemograma, le haré radiografía, le haré PCR y veré si está mejorando. Si no mejora y está empeorando, yo voy escalando. Pero generalmente lo tengo que desescalar ajustado a mi cultivo. Y además ahí tengo que darle medidas de soporte o mandarlo a la UCI. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa si no responde? Antibiótico incorrecto, no le di la dosis correcta, no tiene proteínas el paciente, tiene otros patógenos, tiene empiema y no he drenado el empiema, ha hecho fiebre por droga y por último no es una infección, es un cáncer, de repente, o es otra cosa. ¿No es cierto? Siguiente. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿De neumonía hospitalaria? Todos están durmiendo, con un ojo chipín. No, el otro cerrado. Ya, son 2 meses. A ver, por acá, ¿alguna pregunta? Ya, entonces, me responden, ya, vamos. Vámonos, chicos. Gracias. De neumonía hospitalaria. Tienen que saber el SCOT, tienen que saber los gérmenes, tienen que saber el tratamiento sí o sí. Ya.